Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es otra edición de Chacra TV Noticias. Como siempre, muchísimas gracias por estar acompañándonos. Algunos de los temas importantes que vamos a estar desarrollando son los siguientes. Algunos pronósticos no descartan la continuidad de la niña. De acuerdo con la Oficina de Riego Agropecuario, se apunta que la probabilidad de la niña fase fría se mantendría por encima del 50% hasta el trimestre noviembre, diciembre, enero, decayendo por debajo del 50% luego de ese trimestre. El consumo aparente de carne vacuna creció 0,5% en el primer cuatrimestre del año. En los primeros 4 meses de 2022 se produjeron 956.000 toneladas de carne vacuna, 1,2% menos que lo producido un año atrás. Las exportaciones de carne de Argentina aumentaron 30,5% en valor. Las colocaciones externas de carne vacuna tuvieron un fuerte salto en valor en los primeros 4 meses del año y aportaron al país 1.078,3 millones, un 30,5% más con respecto a igual periodo de 2021. Pronóstico climático para los próximos días con datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional. Para este miércoles mayormente nublado, 5 grados la mínima y 12 grados la máxima. Para el jueves, parcialmente nublado, 5 grados la mínima, 14 la máxima. Para el viernes, mayormente nublado, 7 grados la temperatura mínima, 14 la máxima. La cuestión climática está siempre presente en relación al sector agropecuario, que es lo que están dando a indicar las últimas tendencias. Algunos pronósticos no descartan la continuidad de la niña. Según la Oficina de Riesgo Agropecuario, se apunta que la probabilidad de la niña fase fría se mantendría por encima del 50% hasta el trimestre noviembre, diciembre, enero, decayendo por debajo del 50% luego de ese periodo. En enero, febrero, marzo, la probabilidad que le adjudican los modelos a la fase neutral comienza a superar a la de la niña. Así lo indica el pronóstico del Instituto de Investigación Internacional para el Clima y la Sociedad, que contiene previsiones sobre las condiciones del Pacífico Ecuatorial Central. Esta estimación es en base a que se ha observado un enfriamiento en el último periodo y en profundidad todavía hay agua más fría que lo normal. Estos y otros factores específicos indicaron, según los expertos, que en general el sistema acoplado océano-atmósfera implicaría la continuidad de la niña. Cuando se repasa la historia, no existen muchos casos de 3 campañas con la niña seguidas. El más cercano corresponde al ciclo 98-99, 99-2000 y 2000-2001. Corrientes formalizó el pedido de incluir a la provincia en la hidrovía. El día viernes se realizó la primera reunión del Ente Nacional de Gestión y Control de la Vía Navegable, que anteriormente se llamaba hidrovía. La finalidad de este ente es generar todos los estudios preliminares para la posterior licitación del mantenimiento del canal troncal. La reunión se realizó en Rosario el día viernes. Estaban los diferentes funcionarios que conforman el ente, presidido por Ariel Sujarchuk, que anteriormente fue intendente del partido de Escobar en Buenos Aires, y todos los funcionarios, tanto del Ministerio de Transporte como los vocales representando a cada una de las provincias. En este caso, yo representé a la provincia de Corrientes por orden del gobernador y bueno, estuvimos planteando los intereses de la provincia, teniendo como norte las cuestiones ambientales, que por ahí son muy interesantes en este tipo de trabajos y estudios previos que se hacen. También manifestamos la importancia de tener nosotros fundamentalmente garantizar el calado desde el puerto de Ituzaingó hasta Confluencia, que es donde se empalmaría con el canal troncal de la hidrovía. Y en esa idea, bueno, sostener eso que para nosotros es sumamente importante, teniendo en cuenta que tenemos un puerto de Ituzaingó muy bien ubicado estratégicamente, un puerto que
que cuando esté funcionando va a servir para poder sacar las economías regionales de la provincia y de la región también por ese puerto. Un puerto al que el gobierno provincial con fondos propios lo está haciendo. Tiene una particularidad que no es menor, que es que el hecho de tener un parque industrial al lado y que eso contribuye a toda la cadena logística de la operatoria fluvial. Entonces, bueno, esta fue la primera reunión de presentación preparatoria. Se hablaron de diferentes cuestiones y se solicitaron determinados informes respecto a estudios que van a hacer diferentes universidades con respecto al tramo. Y bueno, también solicitamos nosotros como provincia el sustento documental que van a tener las universidades para poder hacer esos informes. Quedamos en que las reuniones van a tratar de ser periódicas para darle una cierta fluidez, pero nosotros planteamos de que no por hacer no por darle tanta fluidez hagamos un estudio desprolijo. Nosotros somos conscientes de que esta es, si no es la más, estará muy cerca de una de las licitaciones más grandes del mundo. Entonces queremos darle la importancia desde el gobierno provincial de la importancia que se merece eso. Entonces, bueno, estamos encaminados en esa situación y bueno, empezó el trabajo. Bien, sobre el puerto de Ituzaingó, digamos, y su inclusión o no dentro de la hidrovía, ¿podría explayarse más? ¿Qué comentarios recibió? ¿Alguna respuesta? Con respecto a eso nos plantearon, a ver, si bien el puerto de Ituzaingó no está dentro del canal troncal, nosotros pedimos que se incluya. Así como Chaco pide la inclusión de Barranqueras, cada provincia manifestó su interés respecto al poder tener acceso al canal troncal, y bueno, nosotros hicimos lo nuestro con respecto a Ituzaingó. Si bien nos dieron la posibilidad de, o bien se incorpora dentro del pliego de hidrovía, o se genera un pliego aparte, lo cual después el gobernador lo analizará y verá a ver qué situación nos conviene mejor como provincia. Bueno, y por último, se están concluyendo obras aquí en el puerto de Corrientes, ¿no?, en la parte del muelle. Exactamente, sí, estamos a días de que nos entregue la empresa constructora que está realizando las obras de puesta en valor y reparación del muelle, un muelle que si bien fue colisionado hace muchos años, a partir de hace 6-7 meses se inició la obra con un final muy exitoso, una obra donde se hicieron varias plateas nuevas y tiene todo un sistema de defensas nuevos de buena calidad. Pasamos ahora a otro tema, en este caso se trata del SENASA. Estuvimos conversando con Diego Quiroga, que es el responsable de la Dirección de Sanidad Vegetal. Este es el primer año que se conmemora el Día Internacional de la Sanidad Vegetal. Esto fue decidido primero en FAO, a través de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, y refrendado por Naciones Unidas. Y creemos que es muy importante porque es parte de dar más visibilidad a la importancia de las plantas para el ser humano en general y especialmente a la sanidad vegetal, ¿no? a la sanidad y calidad de las plantas, tanto que cultivamos como fundamentalmente que representan alimento para el ser humano, ¿no? El objetivo más grande es es dar mayor difusión, más concientización en general a la ciudadanía, ¿no?, de los países, que todos conocemos, digamos, todos tenemos contacto con plantas, ya sea cultivándolas, consumiendo alimentos, pero justamente por tener un contacto diario a veces no le damos la relevancia que tiene, ¿no? Se considera que un 80% de lo que consumimos como alimento es generado por plantas, ¿no? En fruta, granos, harina, digamos, un montón de productos que obtenemos de las plantas. Para nosotros es importante difundir que llevamos adelante acciones, programas sanitarios que tienen como objetivo bajar las pérdidas que tienen los cultivos a nivel nacional, pérdidas producidas por plagas, por enfermedades,
estos programas que llevamos adelante con los sectores productivos, con las provincias en el territorio, tienen ese objetivo, ¿no? Disminuir las pérdidas, por lo tanto tener más producción, tanto para el consumo interno nacional, que es muy importante, pero también como agroexportadores. Argentina es un país muy importante en la agroexportación y de hecho en el último año exportamos unos 90 millones de toneladas de todos los productos vegetales, ¿no? Entre granos, frutas, etc. Así que tanto el consumo interno como las exportaciones son muy importantes para el país y por lo tanto tener cultivos sanos y productos vegetales sanos es clave justamente para tener más producción y de mejor calidad. Argentina, desde Córdoba, le exporta semillas de ajo a Sudáfrica, libres de virus y plagas. Desde Senasa nos lo informan. Bueno, si bien la novedad es la exportación de ajo semilla a Sudáfrica, queremos recalcar y destacar la importancia del mantenimiento del estatus fitosanitario de los cultivos en el país, tarea que tiene encomendada Senasa. En este caso puntual, el país de destino requería que se certifique una plaga, un hongo, el hongo del ajo y la cebolla, y fue certificado como plaga ausente para la República Argentina. Esa condición de plaga ausente nos permitió la exportación. Queremos destacar la importancia de la vigilancia permanente de Senasa para poder certificar este tipo de envíos en esa condición. La semilla de ajo tiene, como todas las agámicas, un problema de acumulación de enfermedades con el número de multiplicaciones, entonces se hace sumamente importante adquirir material, lo que se llama vulgarmente libre de virus. Desde sus inicios, Agroplan produjo semilla para productores locales de Argentina, destacándose por una calidad sanitaria. En los últimos años hemos empezado a producir variedades locales de Argentina, del INTA, y entramos a analizar posibilidades de exportar. Tuvimos contactos con distintas empresas de otros países como México y Sudáfrica. Desde el año pasado se hicieron los primeros contactos y se logró ya este año una primera exportación de semilla de ajo a Sudáfrica. La empresa cuenta con un laboratorio de biotecnología donde se producen los materiales in vitro libres de virus, que son la progenie de todo este esquema de multiplicación. Después se pasa a multiplicar en invernáculos antiáfidos, donde se obtienen los primeros mini bulbillos de ajo, que son el origen de la plantación a campo. A campo, Córdoba, la región donde estamos situados, tiene una ventaja sanitaria, ya que no se encuentran en grandes cantidades cultivos que pueden tener inóculos que hacen a la calidad de semilla de ajo, y entonces nos permite sembrar ajo y obtener semilla de muy buena calidad. Para recorrer el interior de la República Argentina y ver cómo están trabajando aquellos que se encuentran más cerca del límite de pobreza. Justamente estamos viendo una demanda mucho mayor de la que teníamos hace algunos meses atrás. Esto tiene que ver y está directamente relacionado a la situación económica, tema inflacionario, sobre todo en la cuestión de alimentos. Y esto nos ha obligado primero a tener más presencia en el territorio para la asistencia alimentaria, como así también el aumento y refuerzos en los distintos programas que estamos llevando adelante, como la tarjeta única ciudadana, la tarjeta institucional, ProSONU, la asistencia directa a familias y a personas, todo lo que tiene que ver con la mayor presencia en el territorio. Bueno, y esto, lo de hoy tiene que ver justamente con eso. Días atrás y durante cada 15 días nos estamos reuniendo con las organizaciones intermedias de la ciudad, con los pastores, con la iglesia, con todas las organizaciones sociales, representantes de ellos que
el planteo es de trabajar en conjunto. Ellos, la verdad que son muy importantes, son aliados del gobierno provincial en esta idea de bajar los decibeles de la situación de violencia que se generan en los distintos barrios de las ciudades, esta idea también de trabajar el tema de las adicciones, el tema de la prevención. Obviamente el gobernador ha reclamado ante el gobierno nacional, ante la justicia federal, porque bueno, son muchas causas las relacionadas con el tema del narcotráfico, pero también la provincia desde las distintas áreas de los distintos ministerios llevar adelante políticas y acciones que tengan que ver con esto, ¿no? Con bajar la situación de violencia que generan en los barrios vulnerables a través del tema de la asistencia, a través de trabajar fuertemente el tema de los consumos, pero también en lo que hace la infraestructura sociourbana, ¿no? Días atrás estuvo también el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, donde también avanzamos en proyectos que tienen que ver con la integración sociourbana a través de infraestructura, en luz, en agua, en cloacas, en todo lo que hace a mejorar las condiciones y la calidad de vida de los vecinos. La nueva campaña de trigo formalmente ya comenzó. Sin embargo, hay zonas del centro del país hacia el sur donde todavía no se inició la implantación. Para ellos, este consejo de los técnicos, en este caso de uno de los técnicos del INTA Oliveros. Un año más comenzamos a planificar nuestra campaña de trigo y entre todas las decisiones que tenemos al momento de la implantación del cultivo está el tema de la nutrición que acompaña lo que es la elección del cultivar, la fecha del siembra. En este año es particular, dado las relaciones de precio que existen, si bien el trigo ha aumentado el precio del grano en forma importante, también lo ha hecho por cuestiones coyunturales el precio de los fertilizantes, con lo cual ha sembrado dudas en general acerca de cómo realizar la fertilización del cultivo de trigo. Lo primero que tenemos que decir es que nuestros suelos presentan deficiencia de muchos nutrientes que nos van a estar limitando la producción, con lo cual es necesario hacer una fertilización seguramente, pero de la forma más correcta. Por lo cual surge como necesidad más que nunca la realización de un muestreo de suelo, el cual nos va a estar mostrando en dónde estamos parados y cómo realizar el manejo y el diseño de la fertilización del sistema. Entonces, yo les diría que suelos deficientes en fósforos vamos a tener que aplicar una dosis de fósforo, tal vez más baja y no para reconstruir, pero sí para mantener la demanda del cultivo. Y en el caso del nitrógeno, también vamos a tener que planificar en base a lo que tenemos un umbral que tal vez sea menor, porque la dosis óptima económica va a bajar, pero tal vez planificando o pensando en alguna refertilización de acuerdo a cómo venga la relación de precios y el precio del cultivo básicamente y del fertilizante. Con lo cual no tenemos que estar más atentos a lo que es la evolución del sistema. También tenemos que tener en cuenta que nuestro cultivo de trigo seguramente en muchos lugares va a estar seguido por un cultivo de soja, con lo cual pensemos en nuestra fertilización no solamente en el cultivo sino en el sistema o en el doble cultivo. En resumen, la fertilización del cultivo nos va a ayudar bastante a poder sostener un nivel de producción para poder alcanzar los rendimientos alcanzables. Tenemos ahora más información y esta es la noticia que tenemos para darles. En nuestro grupo, que es el Laboratorio de Enzimas Agroindustriales del Instituto de Biotecnología del INTA de Castelar, nosotros trabajamos en desarrollar procesos enzimáticos para utilizar todo lo que es biomasa lignocelulósica residual, es decir, todos los desechos de la agricultura, como puede ser el residuo de la caña de azúcar, la paja de trigo, la paja de cebada, todo lo que hoy por hoy es un residuo que en algunos casos se puede dejar en el campo y en otros eso puede generar problemas de contaminación, tratar de darle una valorización a través de su digestión enzimática en productos de mayor valor agregado. ¿Cuáles serían estos productos? Pueden ser azúcares que se pueden fermentar a etanol u otros ácidos orgánicos y otros productos que tienen todavía un poco más de valor agregado en lo que se conoce como biorefinerías celulósicas, que son obtener
oligosacáridos, o sea, azúcares cortos, que tienen actividad prebiótica, es decir, que son beneficiosos para los microorganismos probióticos del intestino. Otra de las líneas es valorizar otro de los polímeros que componen la biomasa, que es la lignina. La lignina es un polímero que tiene muchísimas potencialidades, pero que todavía su aplicación para obtener productos está impedida por dificultades técnicas. Entonces, en nuestro grupo se investiga cómo poder aprovechar esa lignina para obtener bioproductos. El otro tema es las enzimas que los microorganismos producen para degradar la biomasa. En sí mismas pueden ser utilizadas como aditivo para el alimento animal y entonces también mejorar su digestibilidad y entonces, por ejemplo, el alimento para aves o para cerdos, y eso mejora el rendimiento energético de ese alimento. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, acompañado por el titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis, la intendente Fassi de Cañuelas, entre otras autoridades, estuvieron presentes en el marco de la puesta en funcionamiento, de la puesta en marcha de una serie de obras de circunvalación en ese municipio, el de Cañuelas, donde está funcionando el mercado agroganadero. Bueno, no hicieron nada, hicieron apenas el 2%, nunca llegó un solo dólar y un solo peso. Tuvimos que desarmar ese engaño, esa bomba de tiempo que nos dejaron, pero el presidente lo primero que me dijo fue: si esas son las rutas que hay que hacer, si esas rutas definen el desarrollo del país y de la provincia de Buenos Aires, bueno, pongamos todo el esfuerzo para que el Estado y en cabeza de Vialidad Nacional estas obras se puedan concretar, porque los argentinos y los bonaerenses no tienen por qué pagar de la negligencia, por la negligencia y por la irresponsabilidad de estos gobiernos. Fue un engaño, fue un Estado que estaba colonizado, tomado, como siempre ha existido. Siempre se sabe que cuando la derecha, el neoliberalismo más daño hizo en la Argentina, lo hizo también a través del Estado colonizado, del Estado tomado por los intereses privados. Pero también esta obra representa para nuestro gobierno, para este tiempo, bueno, un antes y un después, porque es una obra que habla de la producción, del desarrollo, porque toda esta región, todos estos intendentes que están acá, señor presidente, bueno, esta obra define los próximos 30 años de esta región, el desarrollo de esta región. Esta traza que hoy empieza con esta circunvalación, con esta variante de Cañuelas, con estos 5.600 millones de pesos que se invierten en más de 9 kilómetros, es el primer paso de un corredor de 170 kilómetros que ya está en su gran mayoría licitado, que se va a ir adjudicando y que va a permitir que desde Cañuelas, San Miguel del Monte, Gorch, Azul, Las Flores, Azul, todo ese corredor productivo tenga la autovía, la autopista que el desarrollo de esta región se merece. Hoy estamos iniciando esta obra, pero también estamos iniciando la variante de Monte y muy prontito, en días, vamos a estar iniciando lo que es Monte Gorch, para después llegar a Las Flores y para poder cumplir con este objetivo. Vialidad Nacional cumple, señor presidente, este año 90 años. Tenemos que decir con orgullo que era un organismo que estaba diezmado, endeudado, absolutamente desarticulado, que lo pusimos nuevamente en valor, que le devolvimos la autoestima a sus trabajadores y que Gustavo Arrieta con todo su equipo volvió a jerarquizar un organismo, un brazo ejecutor para el plan vial que hoy estamos llevando adelante en la Argentina. Y decía, esta obra representa este momento de la Argentina. Dejamos
2 años y medio de mucho dolor, de mucha incertidumbre, y recuperamos el derecho del país y de los argentinos de volver a proyectar, de volver a mirar hacia adelante. Eso que nos impidió el macrismo y nos postergó la pandemia, hoy es posible. Hoy estamos volviendo a pensar, a reconstruir la Argentina que necesitamos, que no va a salir, como siempre lo decimos, por cualquier lado. Siempre la Argentina se puso de pie poniendo en valor lo mejor de cada uno de los argentinos, pero también con esas dos palancas que son la obra pública y la industria nacional. Esa es la prioridad y es la apuesta, es lo que el presidente me ha encomendado. Y estamos trabajando sin descanso para que eso que es una realidad en los grandes indicadores de la macroeconomía, eso que hoy en Cañuelas se va a poder ver con las máquinas y con Vialidad al frente de esta obra, esta manera que tenemos de ponerle palabras, imágenes concretas a este momento de la salida de la Argentina, a este momento donde estamos definitivamente poniendo en marcha una máquina que estaba parada, estamos poniendo en marcha una máquina que el macrismo había dejado casi fundida. Bueno, hoy sin duda a todo ese esfuerzo le estamos poniendo palabras e imágenes muy claras, no solo de esta obra, sino con esta obra, de qué tipo de desarrollo, qué tipo de crecimiento, de qué manera el peronismo piensa cómo se tiene que desarrollar la Argentina. Cuando el peronismo pone en marcha una obra pública, hay una intención, hay una voluntad, hay una decisión de qué tipo de país, qué tipo de desarrollo, qué tipo de federalismo tenemos que estar construyendo. Y mientras estamos acá, en Cañuelas, estamos haciendo el túnel Caracoles en el Cristo Redentor, un túnel ferroviario, presidente, que ya ahora va a ser un túnel vial y va a permitir duplicar el paso a Chile. Y estamos construyendo más de 400 rutas en todo el país y estamos terminando la autovía en la provincia de Buenos Aires, Axel, de la ruta 7 y de la ruta 8, de Luján en la ruta 7 y de Pilar a Pergamino en la ruta 8, y estamos avanzando con la Presidente Perón, y es un gobierno que habla por los hechos, y es un gobierno que está solamente ocupado y preocupado, concentrado en que esta tarea y este esfuerzo, que es poner lo mejor del Estado a la altura de ese gran esfuerzo que hicieron los argentinos en la peor tragedia de nuestro país, bueno, poner lo mejor del Estado a la altura de ese esfuerzo significa todos los días llegar con más obras, con más trabajo, con más desarrollo para todos y para todas. Ese todos y todas en el gobierno de Alberto Fernández no es un genérico, no es un genérico. El futuro de la Argentina para el presidente y para nuestro gobierno no es el futuro de la patria en abstracto, es el futuro de cada argentino y de cada argentina, el derecho a vivir mejor. Muchas gracias. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Jornada Campo del IPCBA en Tres Arroyos, Buenos Aires. Ganadería en campos agrícolas. Jueves 9 de junio. Establecimiento La Paz. Ruta Provincial 73 a 27 kilómetros dirección a Claromecó. Entrada gratuita. Cupos limitados. Participa el INTA. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al 011 53 53 50 90. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks. Volkswagen.
Matías Marcantonio es líder de producción de semillas Conosur para Bayer. Estuvimos recorriendo la planta María Eugenia en Rojas, provincia de Buenos Aires, y además de tener las imágenes de toda esa recorrida, les contamos cómo se trabaja allí. Bueno, si uno visita nuestra planta en María Eugenia, es un ejemplo vivo, concreto de digitalización, innovación y sustentabilidad. Yo creo que las cosas más concretas uno puede verlas en cómo hemos intentado integrar distintas fuentes de información en nuestros centros de inteligencia. Hoy contamos con centro de inteligencia a campo, donde monitoreamos punta a punta todo lo que hacemos a lo largo del ancho del país en nuestro campo, desde Salta, Necochea, San Luis hasta Entre Ríos. Podemos tener un pleno control de las actividades y luego con 2 centros de inteligencia dentro de la planta, en conexión los 3 son un aprendizaje continuo del valor que la digitalización nos trae. Y bueno, es tal vez uno de los grandes ejemplos en lo que tiene que ver con innovación y digitalización. Y sustentabilidad, bueno, una serie de proyectos desde cosas muy simbólicas y chiquitas hasta otros ejemplos más grandes y aspiracionales, como ser 100% energías renovables en nuestra planta a través de la generación de bioenergía, un beneficio no solo para nuestro site, sino para todos los sites en Argentina de Bayer. Así que bueno, estamos apostando fuerte siempre con ejemplos concretos. En términos de volumen, ¿cuál es la capacidad productiva que hoy tiene? ¿Cuál es la proyección? Y por otra parte, ¿cuánto representa de la producción nacional de la semilla de maíz? Hoy Bayer está incrementando su capacidad a unas 4 millones de bolsas de maíz, capacidad propia, además de terceros. Y en suma, si consideramos las marcas propias de Bayer y licenciatarios, eso equivale a decir que más de la mitad del maíz que se siembra en Argentina y la región provienen internamente de esta fábrica, lo cual para todos es un motivo de orgullo enorme. Sabemos que hoy el productor cuenta con casi una capacidad ilimitada de información, sin embargo la sistematización no es sencilla. A través de FieldView también hay una interacción con el productor y con la empresa, pero ¿qué relación tiene con la planta? Bueno, justamente eso, ¿no? La posibilidad de tener un diálogo común con herramientas que se puedan conectar y conversar. FieldView es un excelente ejemplo. Cada vez que agricultores, clientes nos visitan a nuestra planta y podemos conversar de cuál es el uso, cuál es el aprovechamiento que nuestros agricultores están haciendo en sus campos y nuestras operaciones internas están haciendo en nuestros propios campos, son conversaciones de muchísimo aprendizaje mutuo, ¿sí? Es una charla donde nos potenciamos el uno al otro. Y de la misma manera que lo vemos con FieldView, lo vemos con otras actividades, pro carbono, cultivos de cobertura, riego sustentable, o sea, toda una serie de actividades que esta relación de largo plazo, esta confianza que tenemos con clientes y agricultores, hacen que los diálogos sean mucho más enriquecedores. ¿Cuál es el proceso desde el inicio hasta el final en esta planta? Bueno, todo inicia con producción de semilla híbrida de maíz a campo. Nuestro departamento de investigación genera nuevos híbridos, que son los que se traducen en más valor para nuestros clientes. Nuestra responsabilidad es llevar eso a un volumen industrial y comercial. Para eso sembramos campos de producción de semilla híbrida en 15 localidades a lo largo de Argentina. Materia prima que recibimos en esta planta en formato de semilla de maíz en espiga. Eso sigue todo un proceso muy metódico que abarca desde el secado, el desgrane, la clasificación en distintos tamaños, el curado, el embolse, todo con procesos muy rigurosos de control de calidad, para siempre asegurar que esa confianza que el cliente que compra Decal, La Tijereta, Bayer como marca al final del día, siempre se respete esa confianza, esa expectativa que vino a buscar cuando nos conecta.
Hay algunas cuestiones que la sociedad pide a gritos, la sustentabilidad de la que ya conversamos y la otra, la inclusión. Y en ese marco ustedes tienen un programa sobre el cual conversamos aquí, que se inició con 100 mujeres. Cuéntenos al respecto. Bueno, un programa muy interesante. María Eugenia se ubica en la localidad de Rojas, provincia de Buenos Aires. Históricamente hay actividades de planta que eran hechas por varones, ¿sí? Y hace unos 5 años nos desafiamos por qué no comenzar a ingresar mujeres a esos roles, mujeres que sin duda podían estar capacitadas y podían hacer el trabajo muy bien. Se inició con una prueba piloto de unas 20 mujeres en aquel entonces, lo hicieron estupendamente bien, esa prueba fue creciendo y hoy son un plantel estable de 200 personas propias de la comunidad de Rojas y que son parte del plantel entero que todos los años nos ayudan a producir en forma sustentable todo lo que hacemos en Bayer. Es un aspecto de la inclusión, un ejemplo concreto. Hay otros, ¿sí? Está nuestro trabajo con personas con discapacidad, también tiene que ver, por ejemplo, lo que tiene que ver con identidad de género, diversidad de género, todo en el marco de entender que es un proceso de aprendizaje para todos. A veces no podemos tener todas las respuestas, sí toda la vocación de construir ese aprendizaje juntos y la verdad que la respuesta del equipo es fantástica. Finalmente, frente a una coyuntura como se planteó inicialmente desde el punto de vista internacional, la Argentina como país proveedor de alimentos tiene un rol central. En ese marco, ¿qué rol tiene Bayer? Un compromiso enorme. Si pensamos que más de la mitad del maíz surge de esta planta, sin duda que nuestro compromiso, por ejemplo, durante la pandemia fue asegurar continuidad de operaciones. Ahora con todo este escenario internacional, de la misma forma y ante un incremento en la demanda muy importante, es siempre asegurar que estamos a la altura de poder abastecer lo que se pide de nosotros. Al final del día, cuando pensamos que el foco de Bayer tiene que ver con salud y alimentación, la semilla de maíz que sale de María Eugenia, el agricultor la transforma en grano y el grano después se transforma en leche, carne, huevos, harina de maíz y tantas otras cosas más que van a la mesa de las personas. Entonces, sin duda que desde Bayer vivimos con un compromiso enorme ese rol que tenemos en Argentina y en la región. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, estuvo presente en el acto de inauguración de buena parte de las obras que ya se desarrollaron en lo que es la circunvalación de ingreso al partido de Cañuelas, donde está funcionando un centro neurálgico en lo que refiere a la comercialización de Hacienda. Estamos hablando del mercado agroganadero. Feliz de estar acá. Miren, es una buena oportunidad para que reflexionemos sobre algunas cosas que nos han pasado, que nos pasan, y sobre el futuro. Es una muy buena oportunidad para que reflexionemos. Acá aterrizó el helicóptero, nos vinimos en una combi, y Gustavo me decía, acá ya están, este es el comienzo de las obras, de esa circunvalación, está bien dicha, que va a unir la autopista de Seiza con la Ruta 3, que es la autopista que une Cañuelas con Azul, que es una obra muy importante, claramente, porque va a evitar un trastorno, el trastorno de tránsito que sufre Cañuelas cuando los camiones, los autos pasan permanentemente por la ciudad para poder alcanzar la salida a la Ruta 3. Va a dar más seguridad vial. Es algo que era necesario hacer y que, como bien dijo Cato, alguien prometió hacerlo con un sistema, que era ese sistema de la participación pública-privada. Y acá es mi primera reflexión. Cuando nosotros llegamos al gobierno con Gabriel me contó que el 70% de las obras públicas estaban paralizadas. Estaban paralizadas porque así cualquiera logra déficit cero, Así cualquiera logra déficit cero.
dejando de hacer lo que el Estado debe hacer, cualquiera logra déficit cero. Le dije, mirá, Gabriel, hay que poner todo esto en marcha. Veamos a ver las urgencias y pongámonos ya a resolverlas. Y así empezamos un plan de obras. Hoy en día hay casi 5.000 obras en ejecución a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina. Las obras que tenían que ver con este sistema de la propiedad pública, de la participación pública y privada, tenían un problema muy serio. Tenían las características que tan bien describió Sergio. Era una mezcla de negocio financiero con negocio de construcción de rutas y demás. Estaba concentrados en muy pocos casos. ¿Cuántos eran en total? 6 corredores. 70 obras en 6 corredores. Y era un enorme problema, porque alguien había firmado un contrato leonino en perjuicio del Estado. Contratos, no uno, varios contratos leoninos en perjuicio del Estado. Y cuando hablamos con Gabriel, los dos coincidimos. Nosotros no vinimos a gobernar para que alguien se llene los bolsillos solos. Nosotros vinimos a gobernar para que la gente viva mejor. Así que ocupémonos de tirar abajo estos contratos y que no le cueste al argentino un solo centavo tirar esos contratos abajo. Y así lo hicimos. Así lo hicimos. Ahí cuando escucho por decir ahí a alguien, che, que el gobierno se ponga las pilas, tenemos las pilas puestas desde el primer día y nos paramos frente a los poderosos todas las veces que hizo falta. Y pudimos hacer las cosas como corresponde. Tiramos atrás esos contratos y dijimos, hagamos lo que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Miren, hay cosas que el mercado no resuelve, definitivamente. Aquello que no es rentable, el mercado no lo resuelve. Por eso, los que confiaron en el mercado nos dejaron sin universidades, nos dejaron sin escuelas, nos dejaron sin salud y nos dejaron sin caminos. Porque no es rentable para los privados invertir en todo eso. Ahora, ¿quién debe hacer eso? El Estado. El Estado. El Estado está para trabajar, para reponer el equilibrio allí donde el equilibrio desaparece. ¿Y cuándo desaparece el equilibrio? Cuando no todos tienen las mismas condiciones. Ahí aparece el desequilibrio. Cuando a algunos les es más fácil llegar que a otros, ahí aparece el desequilibrio. Y nos cansamos de escuchar en esos años que venían a hacer obras maravillosas que nunca hicieron. Tocaban el asfalto y decían, esto es asfalto de verdad, pero no eran asfalto que ponían ellos, eran asfalto que estaban de antes. Dejaban de construir hospitales que estaban casi terminados, porque decían que no hacían falta hospitales y porque básicamente no quería que nadie recuerde quién había empezado a hacer ese hospital. Dijeron, basta de universidades en el Gran Buenos Aires si los hijos de los pobres nunca llegan a las universidades. Solo piensan que la Argentina puede progresar quitándole derechos a los argentinos y a las argentinas. Y porque ellos creen que los únicos que tienen derecho a tener derechos son ellos. Y nosotros no creemos eso. La mejor Argentina es la que le dio derechos a los argentinos y a las argentinas. Por eso a mí me conmueve. Me conmoví el otro día cuando vi la autopista Perón, algo tan soñado durante tanto tiempo por los bonaerenses, tan avanzado. Me conmueve saber la UOCRA registra su mayor número de trabajadores en 420.000 trabajadores allá en los años en que Cristina gobernaba. Quiero decirles que en el próximo registro vamos a
Vamos a superar ese número. Y a mí me llena de alegría saber que tengamos tantos trabajadores de la UOCRA trabajando en estas obras públicas que el Estado está haciendo. Porque a nosotros no nos da vergüenza decir que el Estado tiene que hacer estas obras públicas. Y además las hacemos con enorme tranquilidad de conciencia, porque no le damos ninguna ventaja a nadie, no trabajamos para que alguien haga un negocio y solo trabajamos para que la gente viva mejor. Te contamos cómo trabajan en el INTA con la pasteurización y fortificación de leche porcina. Para nosotros es un gusto porque es el resultado de un trabajo de hace tiempo atrás y es como que vamos a poner a consideración de los consumidores, en principio del Valle del Lerma y luego, Dios quiera que para todo el mundo, nuestra leche caprina pasteurizada, fortificada con hierro. Vos sabés que la leche de cabra es un producto regional. Nuestra zona de producción, sobre todo el Valle del Lerma, el Valle Templado, es de producción ancestral de este alimento y generalmente se la utiliza para la elaboración de quesos. Tenemos varios lugares en donde este producto es consumido. Sin embargo, nosotros queríamos dar una vuelta de rosca y ofrecer la leche fluida caprina para los consumidores. Sabemos que hay un requerimiento particular porque la leche caprina tiene ventajas comparativas respecto de otras especies. Por ejemplo, es mejor tolerada por los niñitos que son alérgicos a la proteína de la leche de vaca, se utiliza en progresiones alimentarias, mucho mejor absorbida, tiene una serie de ventajas y bueno, no la disponemos como tal en el mercado. Entonces nos parecía importantísimo que el producto regional se comercialice en donde se lo produce. ¿Cómo empezó esta investigación? Bueno, nosotros empezamos hace tiempo atrás con la instalación de un tambo experimental, un tambo demostrativo, acá en la propia experimental, de la mano de los compañeros de producción animal. Y bueno, a partir de ahí el tambito empezó a crecer, nosotros queríamos saber en qué estaba esta producción. Y bueno, el grupo de agroindustria y agregado valor empezó a trabajar en, primero, ver la calidad que se tiene en la leche, en el queso. Y bueno, fuimos trabajando despacito en toda la cadena productiva de la ventaja extraordinaria de INTA, ¿no? De tener la materia prima y la producción primaria en el mismo lugar, donde uno puede tener la materia prima e investigarla. Y luego comparativos con la zona. Y bueno, vimos la posibilidad de algún tratamiento térmico para ofrecerla, trabajamos en leche pasteurizada, con la universidad trabajamos en tratamientos térmicos un poquito más estrictos o de mayores temperaturas, entonces trabajamos con leche de alta temperatura a corto tiempo. Después también hubo tesis doctorales, como por ejemplo la de encapsular el hierro y fortificar la leche caprina. Otras colegas investigaron bacterias lácticas con alguna importancia tecnológica, también con el tema de qué hacen estas bacterias lácticas en el lugar en donde se originan, si son capaces de dar tipicidad a los quesos. Es decir, no es de ahora, ya hace rato que venimos trabajando. Y bueno, la oportunidad de la convocatoria de Argentina contra el Hambre que nos posibilitó presentarnos y disponer de los equipos necesarios para que este producto esté disponible en la zona. Así que bueno, los presentamos y digamos que obtuvimos el reconocimiento, ganamos la propuesta y ya estamos caminando, pero esto puede ser potencial para que los productores de la zona contribuyan con este emprendimiento, crezcan ellos, crezcamos nosotros y por supuesto la diversificación de su producción caprina, no solo quesos, sino leche también. Así que estratégicamente la EA está a mitad de camino del Valle Templado y el Valle Árido, o sea, el lugar natural en donde esta producción está fuertemente instalada. ¿Qué importancia tiene la nutrición de los suelos? Estuvimos conversando con un experto del CONICET, Nahuel Reusi Calvo. Esto nos decía. Bueno, digamos, cuando uno está pensando en los factores que afectan el rendimiento en cultivos invernales,
digamos, la nutrición, que es lo que hoy nos toca, es uno de esos engranajes de ese sistema de producción, pero además hay que tener en cuenta que además de nutrirlos bien, un buen control de maleza, sobre todo con los problemas de maleza resistente que tenemos, fecha de siembra, variedad, son aspectos a tener en cuenta para maximizar ese rendimiento. ¿Cómo manejar la nutrición de los cultivos en este contexto de precios debido, bueno, de los fertilizantes debido al conflicto entre Rusia y Ucrania? Sí, no solo en este marco en particular, pero en la mayoría de los años la clave es poder identificar los ambientes con deficiencia de nutrientes y qué nutrientes están limitando el rendimiento del cultivo, para lo cual tenemos que hacer diagnósticos y eso implica muestrear, medir, conocer para poder manejar la nutrición de los cultivos. Y por último, ¿cuáles son las expectativas y desafíos para esta campaña 22-23? Sí, en términos, digamos, generales, las expectativas son buenas porque los márgenes son buenos, independientemente de la inmovilización inicial que tiene que hacer el productor de cada zona en cuanto a costos. La clave va a estar a nivel de las regiones, cómo viene en cuanto a la incertidumbre más que nada climática y la falta de agua que puede comprometer los rendimientos y de última pinchar el negocio, independientemente de lo que pueda pasar con los precios, ¿no? Pero pincharle el negocio al productor. Así que en general, sobre todo en la zona donde yo vengo, que es sudeste bonaerense, las expectativas son muy buenas, tanto para la área de siembra como para el nivel de tecnología que van a implementar los productores. Bayer está poniendo su foco en la innovación, la digitalización y la sustentabilidad. Estuvimos en Rojas, en la planta María Eugenia. Bien merece la pena recorrer ese predio y escuchar lo que nos decían quienes se desempeñan en ese ámbito. Bueno, tiene dos grandes procesos productivos. Estamos hablando de producción de semilla híbrida de maíz. Digo dos porque el primero va de enero a mayo y recepciona maíz en espiga, que viene de 15 localidades diferentes, desde el norte hasta el sur de la provincia de Buenos Aires, norte de la Argentina me refiero. Decía, recibimos en espiga, luego vamos a deschalar, proceso de selección de calidad en espiga, luego secado unos 3 días para luego desgranar y almacenar en silo y esperar de alguna manera turno a ser clasificado y tratado y embolsado en la torre de clasificación, que es el segundo proceso que ocurre de enero a septiembre, octubre, es donde estamos ahora, y bueno, tenemos 7 pisos de torre, una capacidad instalada de 3,6 millones de bolsas. Cuando arribamos a la planta, usted nos instruyó acerca de 3 pilares básicos que hoy tiene Bayer a nivel internacional y que se ponen de manifiesto en esta planta que además es la más grande en su especie. ¿Cómo se traducen en términos prácticos? Bueno, hablamos seguramente de innovación, hablamos de digitalización, hablamos de sustentabilidad y sí es donde la compañía, producto de que es un pilar de compañía, está poniendo mucho foco a inversiones. ¿Cómo se refleja acá? Precisamente lo que tengo a mi espalda, que es el Centro de Inteligencia Operativa de la Torre de Clasificación. También tenemos 2 más en el sector primario y uno ligado a monitoreo de lo que está sucediendo en las 15 zonas de producción a nivel campo. Ese es un ejemplo de cómo se monitorea digitalización. Es dato en información, información disponible en piso de planta para toma de decisiones y eso en valor. Ese es un poco el concepto. Lo vemos de manifiesto en diferentes ejemplos. Cuando me voy al pilar de sustentabilidad, hay mucho para contar en esa materia. Lo que hemos podido ver hoy es la certificación LEED que da el Green Building Council de Estados Unidos, aquellas construcciones que desde el diseño, ejecución y operación pueden lograr créditos en diferentes áreas que demuestran que es un edificio sustentable. Es lo que hemos visto hoy como ejemplo, es el primer edificio que tenemos en Latinoamérica, en ese sentido. ¿Cuál es la capacidad operativa que hoy tiene la compañía y cuál es la proyección que hacen hoy a futuro? Bien, hoy la capacidad instalada es de 3,6 millones de bolsas. Producto de estas iniciativas en innovación, datos, integración de datos, hemos podido lograr eficiencias, estamos aumentando un 10% overall en general la eficiencia tanto en el sector primario como en el secundario. Seguramente al final de esta campaña estemos demostrando una capacidad de 4 millones de bolsas. Finalmente, ¿qué representa para la comunidad de Rojas? Porque esa también es una demanda que la sociedad pide a gritos. Bueno, de alguna manera somos Rojas. La gran mayoría de la gente que trabaja aquí es de Rojas o de la zona.
y vamos muy en conjunto con la comunidad en diferentes programas. Hemos conversado de Aprender Más, que en conjunto con la Fundación Oficios y la Municipalidad de Rojas hemos lanzado hace unos 5 años ya. Tenemos unos 600 egresados en diferentes oficios y esos oficios iniciaron de una forma y hoy están también dirigidos a temas de sustentabilidad, instalaciones de, por ejemplo, calefacción solar y demás, ese tipo de oficios, para también empezar a agregar valor en lo que nosotros vemos en materia de sustentabilidad, trasladar esto también a la comunidad. Es un ejemplo de cómo nos apalancamos con la comunidad de Rojas. ¿Cómo y cuánto afecta a la agricultura el denominado riesgo de variabilidad climática? Desde el INTA este es el informe. La variabilidad climática en general implica un riesgo para la productividad de los cultivos. Cuando hablamos de variabilidad climática estamos pensando en variaciones estacionales o variaciones entre años o variaciones entre décadas, pocas décadas. Esta variabilidad que implica el clima, el cambio climático la va a potenciar. El cambio climático se analiza ya a partir de multidécadas y es un efecto global y antrópico. El cambio climático ya se estableció a partir de mitad del siglo pasado, ¿sí? Ya a partir de 1950, 1960 se empiezan a ver tendencias y lo que hizo más o menos de ese periodo hasta ahora es aumentar las temperaturas medias en general, principalmente más para un aumento de la temperatura mínima que de la máxima. Esto es en la región húmeda y central de Argentina, ¿no? También aumentó las precipitaciones y la intensidad de estas precipitaciones, disminuyó el número de días con heladas y en la región centro aumenta lo que se llama la racha seca de invierno, ¿sí? Que es la cantidad de días sin lluvia en el invierno. Estas tendencias que ya se establecieron en el clima se considera que a futuro se van a intensificar, ¿sí? Vamos a seguir aumentando la temperatura, va a haber mayor cantidad de eventos extremos y olas de calor, las lluvias van a ser más intensas, lo cual va a aumentar el riesgo de anegamiento y el establecimiento de esta racha seca en invierno en la zona más centro de Argentina se va a intensificar también. Entonces todo este conjunto de variabilidad y cambio climático lo que produce son riesgos productivos en los cultivos, en todos los cultivos de granos. Y si analizamos particularmente el trigo, lo que pasó con el cambio climático hasta ahora es que, bueno, como cambian dos variables muy importantes que determinan el potencial de rendimiento, como es la temperatura y la concentración de dióxido, lo que se puede ver hasta ahora es que este aumento en la temperatura mínima lo que ha hecho fue disminuir el potencial ambiental. Ambientalmente, ¿sí? Si uno considera solo el rendimiento dado por las variables meteorológicas, ya desde el 60 en adelante ese potencial ha ido disminuyendo. Pero por suerte, tanto el mejoramiento genético como las técnicas de producción han podido superar estas caídas en potencial y tenemos ganancia genética en trigo, tanto en potencial como también en rendimiento real. No ha sido una limitante. Sin embargo, bueno, a futuro hay distintos investigadores que lo que hacen es modelar qué va a pasar con los rendimientos a futuro, con el clima futuro, de acuerdo a qué escenario de emisión de CO2 se esté evaluando. Y bueno, ahí es un poco más dispar. Hay algunos escenarios que están mostrando en trigo, tanto para futuro cercano, que sería 2039, o futuro lejano, están mostrando en general, más en la zona centro, una disminución en el rendimiento y más hacia el sudeste, un aumento. Si miramos toda la zona productiva en general, la zona más de la región pampeana, podría haber una disminución más o menos del 13% en promedio del rendimiento, básicamente. Si vamos ya a un futuro más lejano, se cree que el efecto de las emisiones de CO2 pueden compensar y aumentar el rendimiento. Pero bueno, son modelos que tienen supuestos y a lo largo del tiempo esos modelos van a ir cambiando a medida que uno tenga más certeza sobre cómo va a cambiar el clima futuro, ¿no? Hay mucha incertidumbre en los escenarios.
Pronóstico climático para los próximos días con datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional. Para este miércoles, mayormente nublado, 5 grados la mínima, 12 la máxima. Para el jueves, parcialmente nublado, 5 la mínima, 14 la máxima. Mientras que para el viernes se espera que esté mayormente nublado, 7 grados centígrados la temperatura mínima, la máxima 14 grados centígrados. Final para esta edición de Noticias. Como siempre, gracias por la compañía y hasta cualquier instante.